Luis Lauge te informa sobre la realidad política, sindical y la relación de los trabajadores con las empresas. Trabajadores y empresarios. Un programa donde las voces de los protagonistas y el análisis son el centro de la noticia. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Trabajadores y empresarios, como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde, con muchas novedades, con mucha actividad. Eh, la verdad que fue muy interesante para la perspectiva política, para el análisis de los gestos y eh, de las interpretaciones que uno tiene que hacer de la política. eh, esta semana de el besamanos de todos los candidatos en la sociedad rural. La verdad que a mí me impacta, ¿no? Cuando uno quiere ver el poder está en la sociedad rural. Pero de todas maneras, cada vez con menos influencia o no, claro, es mucho poder para lo que es la falencia de dirigentes de categoría en la Argentina, porque en realidad uno puede ir ahí, decir cualquier cosa y después no cumplirlo, pero de todas maneras, y además me llamó mucho la atención en los dirigentes de la sociedad rural también muchas declaraciones de Nicolás Pino, el presidente de la sociedad rural, y de otros allí, donde a pesar de que uno de los que con el que cerró toda la actividad, que fue el ministro de Economía, virtual presidente, digo por la actividad que cumple y porque está en todos lados, vieron que Alberto Fernández está recluido a actividades del exterior o del interior haciendo declaraciones muy abstractas, y Massa hablando de los temas concretos. Sergio Massa hablando sobre el final, dando premisas, por ejemplo, anuncios de la eliminación de las retenciones que todavía pesaban sobre 6 economías regionales en el marco de este discurso de la Expo Rural 2023 que se desarrolló allí en la rural, precisamente. Y Pino diciendo al final que en realidad lo que se necesita es confianza, no creyendo en la política del gobierno. Se necesita una política, necesitamos una Argentina que sea más fácil de vivir, más previsible. Eso tiene que salir de la política y se genera con confianza. Si hay algo que no da previsibilidad con las medidas de anoche, no nos generan confianza. Todo tiene que pasar por el beneplácito del sector empresario de la Argentina. Nunca el sector empresario baja los decibeles y dice, bueno, podemos estar necesitando cosas como las pymes, como otros sectores. Podemos necesitar cosas, por supuesto, necesitamos que las cosas mejoren, pero también pongamos el hombro, ¿no? Ahí no solo la dirigencia dio el besamanos, pasaron todos los candidatos, como dije antes, sino es como que los chicos se enojan y no están de acuerdo igual, no están de acuerdo, porque todo gira por el campo. Entonces, la verdad que un poco una visión de una Argentina muy, muy limitada en estos puntos, porque la industria puede reclamar lo mismo y sin embargo tiene una voz más moderada. Eh, Esto por un lado, y me llama la atención y por eso lo vamos a hablar, a ver qué responsabilidades tiene el empresariado en la Argentina en esta etapa, con un nuevo presidente a partir de 2023, de diciembre de 2023. Y el otro hecho fue la elección de capitán en Córdoba, de la Intendencia de Córdoba, de Daniel Pacerini, actualmente viceintendente. El intendente era Jay Llora, que fue elegido gobernador hace 2 semanas, y ahora Pacerini, que se acuerdan que hubo ahí toda una pelea entre Rodríguez Larreta y Bullrich por si reunía a los sectores de Schiaretti como miembros de Juntos para el Cambio, y Rodríguez Larreta lo quería, Bullrich no, y demás, y fueron a la confrontación, y en la confrontación ganó 47-40, Daniel Pacerini ganó el sector peronista, el peronismo
de Schiaretti, digamos así, en Córdoba. El peronismo que empezó con De la Sota ganando y teniendo tantos años como gobernador al desaparecido José Manuel de la Sota. Y, por supuesto, aunque después lo dijo, antes de eso dio a entender una cosa Schiaretti, en realidad no es todo lo que dicen muchos medios, y se ocupó de aclararlo Schiaretti. A mí me parecía que no iba a ser esto que le iba a decir, que les digo ahora. Cuando terminó la elección, no solo Pacerini defendió los dichos de Martín Jaillora sobre los pituquitos de Recoleta. Bueno, el intendente electo defendió los dichos de Jaillora, reivindicó su frase contra los pituquitos de Recoleta, que hacían referencia a la llegada de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich en el búnker de Rodrigo de Loredo, que cortó la racha del radicalismo. Hace una semana hablamos mucho del triunfo del radicalismo en Santa Fe, por supuesto, que fue el motor del triunfo de Juntos por el Cambio, en realidad. Pero acá no alcanzó con Rodrigo de Larreta, inclusive aquella vez en Santa Fe, Rodríguez Larreta dijo, bueno, los espero cuando venga con el triunfo de Rodrigo de Loredo. Fue, pero no para el triunfo, porque perdió por 7 puntos. Y también cortó un poco esa posibilidad, pero sí estuvo Bullrich ahí. Se cortó un poco la sucesión de triunfo de Rodríguez de Larreta en la interna de Juntos por el Cambio. De todas maneras, no sé, hay siempre un contrapunto ahí. Algunos dicen, nuestro amigo Gustavo Córdoba sigue diciendo que Larreta está arriba en las encuestas, y otros sectores dicen que está Bullrich en las encuestas de Juntos por el Cambio. Había dicho Pacerino, los pituquitos de Recoleta son los que vienen en avión privado, que seguramente financian con esta plata y que vienen a darnos clases de administrar la ciudad y viven de la renta ajena. Le pasó con un trapo y les dio con todo. Viven de los subsidios, financiándose con esa plata, y son parte del problema. Y después había dicho que nos sigan puteando, dijo Pacerini, que nosotros vamos a seguir ganando, ahí sacando filas sobre él, pero rescatando un peronismo que nace desde Córdoba. Claro, eso no se va a traducir en la elección de Schiaretti, porque en la elección de Schiaretti va a ser floja la posibilidad, la polaridad acá, o los 4/4, si se quiere, o los 3/3 o los 4/4 sobre todo, pero los de los dos favoritos van a ser, la pelea va a ser entre Larreta o Bullrich por Juntos por el Cambio y Sergio Massa por el peronismo. Schiaretti ahí va a tener un 6%, no va a tener, en la presidencial hablo, en la presidencial. Bueno, varios temitas más, después vamos a analizar un poco las medidas y las gestiones que hace Massa, que viene haciendo Massa. Bueno, detallando un poquito esto de los precandidatos presidenciales que estuvieron en la rural, y explicando. Quiero dejar un detalle antes de seguir con el tema, que recién lo hablábamos con la producción. Todas las cosas, parece que a la Argentina le pasan todas las cosas. En realidad hay cosas mundiales que ocurren en todos lados. En la elección de Córdoba estuvo muy presente el ausentismo. Votó nada más que el 60,22% del padrón, una reducción de más de 15 puntos respecto de la última elección municipal. Y, como dato también muy relevante, la polarización. En España hubo una polarización completa entre la elección de Pedro Sánchez, de la izquierda, y entre Feijóo del Partido Popular. También fallaron las encuestas, porque en Córdoba decía que Pacerini iba a estar raspando, raspando, ganó por 7 puntos, no ganó raspando. En todos lados los encuestadores se equivocan. Y en España hubo una gran polarización. ¿Por qué lo digo? Porque acá en Córdoba la polarización entre Pacerini y de Loredo fue del 90% de los votos. En el 90% votó a ellos dos y solamente el 10% al resto. Así es la Argentina, pero así está pasando entre los que desconfían y directamente no van a votar, está ocurriendo en todo el mundo. Ya seguimos con Trabajadores y Empresarios en un momento. ¿Sabías que en Quilmes tenés un centro municipal de zoonosis?
Podés comunicarte de lunes a viernes de 8 a 14 horas al 2204-9347 o acercarte a Avenida Hipólito Yrigoyen 273 para consultas veterinarias, castraciones, vigilancia epidemiológica y de enfermedades zoonóticas y control de plagas y vectores. Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires, un gremio fuerte y solidario que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad. Bueno, seguimos en Trabajadores y Empresarios. Estábamos hablando de lo que tenía que ver con la presencia de los precandidatos en la rural. Un hecho significativo y pintoresco, sin duda, ¿no? Los precandidatos expusieron sus propuestas. Estuvo Milei hablando ratificando la postura respecto de la eliminación del Banco Central de la República Argentina y el cepo cambiario, al sostener que se trata de una medida de profunda inmoralidad. Sin embargo, lo que son las cosas de la vida, ¿no? Milei tampoco pide un cepo cambiario, el levantamiento del cepo cambiario del dólar y de la moneda extranjera de un día para el otro, un minuto para el otro, como dice Patricia Bullrich. ¿Qué significa? ¿Que Patricia es más de derecha que Milei? Bueno, es posible. También estuvo Rodríguez Larreta, que participó de un acto oficial como jefe de gobierno de la ciudad. La unificación del tipo de cambio es un objetivo prioritario de su gestión, pero apuntó a los que dicen, de eso se puede lograr, criticó los que se pueden lograr, que no se puede lograr el primer día de la gestión. Así que Rodríguez Larreta estuvo en la rural también para pegarle a Bullrich, ¿no? Y después Massa, como dijimos, que fue el último en hablar y que dijo que a partir del 1 de septiembre no va a haber ninguna economía regional que va a pagar retenciones. Bueno, ya que hablamos de la rural y toda la idiosincrasia esta de la política y el besamanos hacia la sociedad rural, tenemos al presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, Pedro Salas, que está en línea. ¿Cómo te va, Pedro? Luis Lauge, ¿qué decís? ¿Qué tal, Luis? Te habla Pedro Salas, expresidente de la Sociedad Rural de Córdoba. Sí, yo estuve con la duda, pero no lo pude confirmar. Pero entre la duda de que seas presidente o no, yo dije, para mí tiene que seguir siendo el presidente. Entonces lo dije, ¿te parece? Está bien. Lo suyo es más un deseo que una... Estoy de vocal actualmente, sigo en la comisión directiva. Total, el periodismo... lo que dice el periodismo es palabra santa. Usted no me lo puede refutar. Así que yo estaba con la duda. Me pareció que no eras... que no habías ratificado el mandato, pero dije, por la duda, igual para mí sos el presidente de la rural. A otra cosa. Bueno, bueno, está hecha la aclaración, te agradezco mucho la observación. Bueno, ¿cómo ves las medidas? Estuvo más ahí, primero que me llamó, la verdad que me llama la atención como un hecho muy pintoresco, muy a veces hasta qué sé yo, exagerado, la presencia de todos los precandidatos y toda la gente rindiendo pleitesía en la rural, por un lado, y por otro lado, Sergio Massa anunciando que no va a haber a partir del 1 de septiembre ninguna economía regional va a pagar retenciones, pero a Nicolás Pino de la rural de la rural nacional, digamos, no pareció conformarle mucho. ¿Cómo viste las medidas? Y contame un poquito qué sentís. Bueno, en primer lugar, es ¿cómo te diría? Una vieja reivindicación que a las economías regionales que venían golpeadas en un sentido con la cuestión específica de algunos costos, y
por ejemplo, lo que es la cuestión de las lácteas, la cuestión de la vitivinicultura, yerba mate, tabaco, arroz, economía regional vinculada a la lana, al campo que yo le llamo al campo en serio, al campo profundo, el ganadero chico, que es específica, el que vive en el campo, el que tiene que atender todos los animales, el que tiene que ver todos los días la viña, controlar los riegos, o sea, ese es el campo, el que da mano de obra, que industrializa, está en el tambo y todos los días tiene que controlar que las vacas se las ordeñe, que tiene que estar ahí cuando se procesa la leche, se fabrican los quesos. Por eso digo que es el campo agroindustrializado, es la ley que estamos deseando, que se participó en la redacción junto con el Consejo Agroindustrial. Obviamente que hay dos visiones de campo que así como lo hay en el país, hay dos modelos productivos, un modelo productivo vinculado a la industria, al trabajo, al desarrollo, al crecimiento, que es el que se mantiene, y otro modelo que está vinculado a la finanza, a la toma de deuda, a la fuga, a la especulación y al ajuste. Digamos, eso es básicamente los dos modelos de capitalismo que son los que están en pugna, en tensión, y los que se disputa hoy, que va a definir el pueblo argentino. Si quiere disfrutar de un capitalismo de producción, de trabajo, de empleo, y que podamos aspirar a mejorar los salarios, los ingresos de la familia y a sacar pobres, o el modelo de empobrecimiento, de postergación, de entrega, ¿no es cierto?, y de toma de una nueva deuda, una nueva fuga, y obviamente un modelo de empobrecimiento brutal, como lo va a hacer en el planteo que están haciendo hoy, tanto Milei como Bullrich, como Rodríguez Larreta, porque básicamente, y lo digo desde el campo profundo, el campo profundo, como todo lo que describí en el mapa del país, abarca a más de 250.000 productores. Claro. En cambio, el modelo agroexportador, el sojero, por decirte, el productor sojero importante que está dentro de los agronegocios, que hoy por hoy estamos importando soja a fin de sostener el aparato harinero, y está el que está vinculado allí, y estamos nosotros, la gran mayoría del campo, que no estamos vinculados allí, porque estamos vinculados al mercado interno, al trabajo, ¿no es cierto?, cotidiano, y a la necesidad de que haya salario a fin de que nosotros podamos vender. Entonces, cuando es ganancia para todos o es ganancia para pocos. Entonces, esto es justamente lo permanente. Con lo que planteó el ministro Sergio Massa, bueno, sabemos bien que hay una coyuntura muy especial. Estamos en una etapa de un ajuste brutal que propone el Fondo Monetario, que dejó el gobierno de Rodríguez Larreta, Macri, Bullrich y demás, en la misma filosofía que Milei, donde obviamente supimos lo que era un cierre de pymes de 24 o 25 mil pymes, se calculan, de piso, a lo que significó desocupación y el crecimiento de la pobreza. Y bueno, lo que a pesar de todo, durante estos 4 años, usted camina todas las cuadras en Buenos Aires y hay un cartelito que dice necesito empleado. Sí. Falta recuperar salario, pero el empleo privado lleva 26 meses consecutivos de crecimiento del empleo en blanco, más, supóngase, lo que haya en negro. Entonces quiere decir, cuando yo veo los índices de la industria, y nosotros, bueno, venimos de padecer una sequía histórica, como no la hubo en los últimos 60 años, 70 años. Yo creo que la última sequía que llegó a este nivel fue del año 54. Digamos, cuando no había la suficiente cantidad de trigo y se comía pan de centeno. Así que imagínate lo que es la sequía
Yo Sí. transito normalmente la provincia, estuve en Córdoba, en Buenos Aires, Santa Fe, de norte a sur, y es como que hubiera pasado un lanzallamas directamente sobre la soja y el maíz. Hemos tenido una cosecha paupérrima que hoy por hoy se va recuperando. Vamos a tener una buena cosecha a fin de año. Entonces se va a poder equilibrar la cuota energética, no va a haber que importar gas a fin de año. Entonces vamos a tener otra realidad que va a ser muy pujante, digamos, sumado la minería, obviamente, que hoy por hoy se suma a lo que es el desarrollo y a lo que es justamente el generar divisas a fin Sí. de recuperar reserva y poder tener una política más activa por parte del Estado, y lo que significa también para los sectores productivos. Esa es un Decime una poco cosa, la... Pedro, ahora a las nuevamente reclamos de, de, de Nicolás Pino, en el sentido que son medidas que no generan confianza y demás, cuando después terminó hablando Massa, digamos, ¿le das significación o este es un reclamo, primero es un reclamo nada más que de un sector, por lo que vos hablás del campo profundo, es un reclamo de un sector muy pequeño, muy específico, inclusive dentro de la propia rural, ¿no es cierto? Y si le da significación, porque ahí hubo como una palabra santa y es siempre la queja, ¿no? Estamos tan mal como dice la rural, como se dijo en la rural, y bueno, qué conclusión te merece, ¿no? Eso. Mira, yo normalmente asisto a las rurales, ¿viste? O sea, Sí, obviamente, incluso, más te digo, ¿viste? Me tocó un año, el año 19, tenemos una foto ahí con los otros presidentes del rural de la misma Córdoba, cuando estaba de secretario Echeverre, junto con el actual ministro de Córdoba, con Sergio Busso, este, y obviamente que siempre hemos tenido visiones contrapuestas, contrapuestas porque nosotros estamos en una rural donde priorizamos los intereses del productor y no los intereses del partido opositor. O sea, cuando yo les digo que ellos pertenecen a la rama, por así decirlo, rural, de Juntos por el Cambio, y bueno, yo lo veo a Picat, que era presidente de la rural de Jesús María, y actualmente primer candidato a diputado nacional en la lista de Juntos por el Cambio en Córdoba, no estaba claro. diciendo pareceres, ¿viste? Estamos hablando de la realidad, ¿viste? O sea, cuando estas cuestiones, yo creo que hay que ponerle objetividad y ponerla la verdad sobre todas las cosas. Digamos, cuando lo aplaudían a Macri, digamos, porque había levantado las retenciones, pero se olvidaron que los costos se subieron a la nube. El gas lo habían aumentado el 1000%, los peajes el 400%, la energía eléctrica, otro de los, recordar el famoso, y las empresas tenían que cerrar porque no podían pagar la boleta de gas. Sí, ¿Viste? sí, claro. Decime una Entonces, cosa, Pedro, ahora, porque a mí lo que me sonaba todo insisto, este desfile a frente al poder, que es mostrarse en la rural, en la Argentina, de parte de todos los precandidatos, yo pensaba y escuchaba las quejas y pensaba, pero ¿qué responsabilidad? ¿Cuándo va a llegar la etapa de la responsabilidad y qué responsabilidad tienen? Piensa asumir el sector empresarial en general en la Argentina, y empiezo por el campo, pero involucro a otros. En la Argentina, cuando haya nuevo presidente, porque en algún momento el empresariado tiene que poner el hombro acá también y dejar de quejarse tanto, o quejarse, pero poner el hombro y hacer las cosas y poner la responsabilidad social de una vez por todas, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué te parece que puede haber? ¿Puede haber un cambio en ese sentido? ¿Empresarios más responsables o no? mira, siempre está la perspectiva de que puede haber
grupos empresariales con responsabilidad. Digamos, ya no la responsabilidad social empresarial que se declama tanto, sino que sean responsables en cuanto al respeto de la cadena de costos, establecer márgenes razonables con respecto a inflación, ¿viste? Porque por allí para algunos grupos concentrados la inflación es un gran negocio, ¿viste? Suponete, yo siempre doy el ejemplo hay una cadena de supermercados, ¿no es cierto?, de nombre francés acá en la Argentina. Sí, y lo de vos, Carrefour, sí. la cadena, en su país de origen, ¿no es cierto?, el margen de rentabilidad entre el 8 y el 9% sobre la inflación del euro. Sí. Imagínate, acá entonces quiere decir que con menos gana más que en su país, ¿no es cierto? Teniendo la mitad, bueno, no sé cuántos millones de habitantes tiene Francia en este momento, pero acá somos casi, ponerle, si sumamos los 45 millones de habitantes, Sí. ¿viste? Voy a decir, ¿cuánto ganó en 45 millones de habitantes? ¿Cuánto gana en los 67 millones que tiene Francia? ¿Viste? Sí. Está bien. La conclusión es como cuando estaba Telecom, ¿viste? Ganaba más acá que en Francia. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Viste? Telefónica, ahí en más extremo, menos teléfono por kilómetro, pero pagábamos una super tarifa. Pues teníamos claro, los pero teléfonos. en Francia es eso, pero ¿qué falta? Un aporte, digamos, la obligación del poder político, un poder político que la ponga en caja, o es que acá ven el campo orégano y dicen total, cobramos lo que queremos y no hay regla de juego. Brevemente, porque termino la entrevista, decime. Mire, yo lo que creo es que hay que hacer un gran consenso, hay que generar hay que generar esta instancia de decir, muchachos, bueno, a ver, ¿cuánto quieren ganar? ¿Viste? Pongámoslo sobre la mesa, lo discutamos sobre los costos, porque acá en la cadena productiva tienen que ganar todo. Tiene que ganar, obviamente, el productor viñatero, tiene que ganar el productor lechero. Si vos comparás cuánto es el litro de vino allá en bodega y cuánto es el litro de vino en el supermercado, y no puede ganar más el que está en el supermercado que está en la viña. Entiendo que me dice. Y con la leche nos pasa lo mismo. El litro de leche no puede tener una diferencia de 6, 7, 8-1 con respecto del tambero. ¿Viste? Entonces, son cuestiones que creo que hay que discutir toda la cadena, sentarse. ¿Viste? Y bueno, obviamente, una gran decisión política. Se ha intentado, pero ahora habrá que ponerle un énfasis más específico, ¿viste? Y que lo que se firme sea ley, no que vos salís ahí a remarcar lo que querés y esperar la sanción. ¿Viste? Y después tenés un juez amigo que vos le decís, che, a esto suspendelo, y bueno, entonces tampoco tenemos poder judicial, o un poder judicial que juegue para la Constitución y no para los grandes grupos. Bueno, Pedro, te agradezco muchísimo la participación en el programa. Para mí seguís siendo presidente, así que no te preocupes. Muchas gracias. Volvé a candidatearte, vos integrás en la rural de Córdoba. No es que te fuiste a tu casa. Tengo que esperar otro periodo. Me han dicho lo mismo otros socios, ¿viste? Porque a veces las rurales del interior tenemos otra dinámica, ¿viste? Que lo que es la rural de acá, que también, digamos, Pino ha ido a elecciones, digamos, ya ha triunfado, le ha sacado casi 2-1 a la otra lista. ¿Y vos cuándo hay elecciones en la rural de Córdoba? Y falta y bueno, hace poco hemos hecho el cambio al 2024 recién. Bueno, rápido, pasa todo rápido. De acá al 2024 te vamos a seguir llamando, así que no hay problema. Bueno, Pedro, la verdad que, no, en serio, fue un gustazo hablarte. Gracias, Muy igual, amable. Luis, igual. Un fuerte abrazo para vos y toda la audiencia. Pedro Salas, expresidente de la Sociedad Rural de Córdoba, estuvo en Trabajadores y Empresarios.
latió. Somos tu voz. Vamos con Eco. Siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. ¿Sabías que un rico y auténtico sabor de un gran espresso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet? Y además, con la línea de cafeteras Oster, la preparación de tus bebidas favoritas con café son tan ilimitadas como tu imaginación. Conoce todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Unión para defender lo que es nuestro, para proteger a las familias argentinas. Unión para representar el orgullo por nuestra patria. La patria es la escuela, nuestra historia, la familia, los encuentros. La patria sos vos y vamos a defenderla. Unión por la patria. Máximo Kirchner, Victoria Tolosa Paz, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, lista 134A, celeste y blanca. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vamos con la izquierda que se planta. En la quinta sección, Sonia Magazzini y Walter Raúl Orozco, diputados, Frente de Izquierda Unidad, lista 136. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. En las PASO necesitamos tu voto. Pablo Busch, gobernador provincia de Buenos Aires, lista 322, política obrera. Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. Frente Patriota Federal, lista 95A, Primero la Patria, César Biondini presidente, Mariela Bendaño vice, nacionalismo o más de lo mismo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Es hora de levantarse. Rocío Soledad Giacone, precandidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires. Hacemos por nuestro país. Lista 505F. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Comienzo espacio publicitario. ¿Sabías que en Quilmes tenés un centro municipal de zoonosis? Podés comunicarte de lunes a viernes de 8 a 14 horas al 2204-9347 o acercarte a Avenida Hipólito Yrigoyen 273 para consultas veterinarias, castraciones, vigilancia epidemiológica y de enfermedades zoonóticas y control de plagas y vectores. Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo, en el cuidado de tu salud y la de los tuyos, en el momento de preservar y ampliar tus derechos, porque estamos presentes donde vos estás. Satsai Presente. Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaipresente.com.ar. Fin espacio publicitario. Bueno, seguimos en Trabajadores y Empresarios. Y la verdad que estamos viendo cómo la actividad, la enorme actividad de masa, pero me llama la atención también como otro hecho particular de esta semana, además de todo el protagonismo de los empresarios y las quejas de los empresarios, también la actividad de masa, ¿no? De que está en todos lados, de que tiene mucho protagonismo como si fuera un presidente. Bueno, y queríamos charlar un poquito de eso, de ese detalle y de los datos que tenga, con Manuel Zunino, sociólogo, el titular de Proyección Consultores, que está en línea. ¿Cómo te va, Manuel? Luis Lauge, para Trabajadores y Empresarios. ¿Qué decís? ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes, ¿todo bien? Bien, recién hablábamos con Pedro Sala sobre el tema de los productores del campo, de lo que había sido todo el besamanos de la dirigencia política en la rural, y lo veo más en un lado y lo veo en otro y entonces digo, voy a llamarlo a Zunino para que me diga cómo ves este ritmo de masa y cómo ves esta proliferación de un Massa, ministro de Economía, tratando de superar las cosas, anunciando cosas, pero también candidato, converge en su mejor perfil electoral, o esto no influye en su campaña directamente, sí, o lo puede perjudicar. Decime alguna definición al respecto, ¿cómo lo ves? Mira, Luis, para mí Massa tiene en ese sentido una ventaja comparativa respecto al resto de los candidatos a presidente, los candidatos presidenciables, porque hoy, si lo miramos del lado de la opinión pública, de la gente, está de alguna manera disconforme, siente cierta desconfianza con la política,
hay un cansancio, sobre todo con esta idea de la promesa de campaña, que es lo más habitual en esta época, y en ese sentido Massa puede, en lugar de prometer, puede demostrar con hechos concretos, con gestión, con presencia, como decís vos, algo que los demás no tienen esa oportunidad, excepto Horacio Rodríguez Larreta, de una manera más acotada para la ciudad de Buenos Aires. En ese sentido tiene un plus Massa. Claro. Eso es Claro. un activo importante para la campaña, poder gestionar y mostrar gestión, cuando lo que la gente quiere de una vez por todas es que se le resuelvan algunos problemas concretos, pero bueno, también es un riesgo, porque si la gestión de la economía no sale como él espera o como espera la ciudadanía, también puede tener su efecto en las urnas. Claro, eso te iba a decir. Precisamente me ganaste de mano en la siguiente pregunta. Claro, él tiene la posibilidad de anunciar y que se cumpla. Ahora, en la medida, ¿le queda tiempo como para que se vea en los resultados estas medidas, por ejemplo, determinadas medidas que va tomando, y que no lo alcance la desazón y la desilusión de cierto sector de la población respecto de la presidencia, incluso de Alberto Fernández, ¿no? Es decir, ¿cómo lo ves? Mira, como decís vos o como sugerís en la pregunta, el tiempo es acotado, no quedan dudas. De acá a las pasos es mínimo, es ínfimo, le queda muy poco tiempo, pero la pelea final es, o la primera pelea en realidad es en octubre, y bueno, después probablemente haya un balotaje. Le queda poco tiempo, pero tampoco la gente es onza y espera que la inflación baje por debajo de los 5 puntos de un mes para el otro, que los salarios suban muchísimo más de lo que sube la inflación todos los meses. O sea, la gente entiende que son problemas estructurales, difíciles, que no se resuelven de un día para el otro. Lo que sí está pidiendo la ciudadanía, nosotros lo vemos mucho cuando hacemos focus group, es que haya cierta certeza de hacia dónde vamos, que haya cierto orden de la economía, que pueda haber cierta previsibilidad, y eso hace por lo menos a una expectativa. Lo que tiene que generar más es una expectativa sostenida en la realidad, obviamente, de la realidad concreta de todos los días, pero que se empiece a ver esa transformación, ese cambio, esa mejora, por decirlo de alguna manera, ya es un signo que puede generar una expectativa positiva en el electorado y le puede permitir ser muy competitivo más en las próximas elecciones. Decime, vos que estás siguiendo el tema precisamente con la Focus Group, la presencia de Alberto, yo lo sigo queriendo como presidente, quiero decir, no le estoy pidiendo que se vaya a la casa porque sería poco menos que un vacío institucional, pero la presencia de Alberto siendo presidente de la Nación, ¿le resta posibilidades electorales a Massa? Porque está como cumpliendo Alberto funciones secundarias, ¿no? En medio escondido, medio en actividades del exterior o en el interior del país. ¿Cómo lo analizas? Mira, si bien la gente diferencia una figura de la otra y se entiende que es como una vuelta de página, digamos, la gestión de Massa, seamos sinceros, Alberto Fernández tiene una imagen negativa muy alta, ya niveles de desgaste en su figura también muy altos, y no le aporta nada en términos políticos o electorales a Sergio Massa, su figura, su presencia. Es más, creo que el problema sería que Alberto Fernández se equivoque en una declaración, que tenga algún gesto que al contrario sea contraproducente para la campaña, así que cuanto más se acote a su rol institucional, creo que va a ser mejor para la Unión por la Patria. Decime una cosa, y respecto, bueno, vos hablabas antes de Massa en el balotaje. Massa va al balotaje primero, va para vos a la segunda vuelta, ¿y qué se va a producir? ¿3/3 o 4/4? Digamos, bueno, 4/4 ya es más complicado, pero digamos, la presencia de Milei sigue teniendo valoración porque viene tan mal en el interior, ¿no? En los resultados del interior, ¿cómo lo ves? Sí, primero, la foto de hoy de las encuestas, las últimas encuestas que tenemos, lo muestran a Massa en un balotaje, ganando su interna. El primer paso es ganarle a Juan Grabois, no tendría demasiada dificultad, siendo una de las dos primeras fuerzas en la primera vuelta. Eso es lo que vemos hasta ahora sin ninguna duda, bueno, llegando en ese caso al balotaje. Todo hace presumir que va a llegar contra uno de los dos competidores Juntos por el Cambio. Hoy está más fuerte Patricia Bullrich que Horacio Rodríguez Larreta, pero bueno, faltan todavía unos días hasta las PASO. Y después Javier Milei se viene aplacando. En un momento él
para nosotros nunca midió un tercio, primero hay que aclarar eso, siempre lo tuvimos por debajo de los 24 puntos, que fue el máximo, el techo que vimos de Milei en mayo. Se empezó a desgastar su imagen, producto en parte de esto que mencionaba, de las elecciones provinciales, que si bien no era Javier Milei, esto hay que dejarlo muy claro, no era él el que estaba en la boleta, y la gente hoy lo elige a él, no a sus candidatos, pero bueno, lo empezó a mostrar como una figura con menos estructura, con menos poder, con menos fuerza para poder cumplir con las ideas que él plantea. Eso hizo que una parte de sus votantes o sus posibles votantes migraran hacia Patricia Bullrich, y hoy están engrosando un poco el caudal de votos de Bullrich para la interna. Así que si te tuviera que decir lo que pasaría hoy, obviamente pueden pasar cosas en el medio y modificarse los escenarios, pero hoy estaría jugando un balotaje Massa con Patricia Bullrich. Eso es lo que dicen los números hoy. Veremos qué pasa en los próximos días. Decime una cosa, Manuel, y bueno, no me quiero arriesgar tanto, pero digamos, en ese balotaje, ¿gana Massa al competidor de Juntos por el Cambio o uno de los competidores de Juntos por el Cambio le gana a Massa cuando lleguen? Mira, está bastante abierto ese resultado. Toda la dirigencia política tiene un nivel de desconfianza bastante alto, o sea, no hay nadie que uno lo vea con la fuerza necesaria para imponerse en una segunda vuelta. Va a depender mucho de lo que pase en el contexto social y económico de acá a noviembre, sobre todo la performance de Massa va a depender de su gestión en el Ministerio de Economía y de esto que mencionábamos antes. Yo creo que con Horacio Rodríguez Larreta comparten cierto electorado, así que sería una pelea más pareja, y con Patricia Bullrich se le abren algunas posibilidades más a Massa porque puede contrastar mucho con su figura. Hay una parte del votante indeciso que, si bien puede apoyar a Patricia Bullrich en alguna de sus ideas, no confía demasiado en su capacidad para gobernar el país o en la gobernabilidad que pueda generar, y eso le genera cierto miedo. Así que Massa tiene algo para trabajar en un balotaje si fuera contra Patricia, pero bueno, también me parece que falta mucho hoy pensar esas hipótesis, es pensar quizás incluso en un país distinto después del 13 de agosto. Te aprovecho y te pregunto una sola cosa más y te dejo. Se dio mucho en esta elección, sobre todo de Intendencia de Capital de Córdoba, con Pacerini y con Rodríguez de Loredo. Dos cosas. Una que ya se venía viendo, que es en Córdoba fue récord la cantidad de ausentismo. Votó nada más que el 60,22%. ¿Te parece que ese tema se instala, el ausentismo en el voto, en la elección presidencial se puede instalar? Y otra, el 90% votó a los dos candidatos en Córdoba, es decir, la enorme polarización. ¿Cómo ves esas dos cosas a nivel presidencial? Ausentismo y polarización. Bien, el tema ausentismo lo venimos viendo primero en 2021, fue el antecedente más importante que tenemos de una elección, donde tuvimos un promedio de 70% de participación, 7 puntos por debajo del promedio histórico. Después lo empezamos a ver en todas las elecciones provinciales, mayor o menor medida, la de Córdoba fue un claro ejemplo. Nosotros venimos estimando que sobre todo en las PASO va a haber un nivel de participación bajo. Estimamos que será cerca de 68, 69, 70%, por lo que podemos ir estudiando. Eso va a afectar, nosotros entendemos que sobre todo en elecciones presidenciales, en las PASO hay, por regla general, menor motivación del votante oficialista para ir a votar y mayor motivación, al contrario, del votante opositor, que espera ese día para ir a marcar su posición, mostrar su descontento con el gobierno actual. Le pasó esto a Macri en las PASO, pasó en el 2021 con el Frente de Todos, y es probable que se vuelva a repetir en esta elección. Por eso también vemos muchos esfuerzos del oficialismo, tanto en la comunicación presidencial como en algunos discursos de Sergio Massa. Lo dijo el otro día en Duro de Omar, invitando a que participe el votante peronista el 13 de agosto, porque la pelea empieza ahora, etcétera, etcétera, porque hay una sensación de que, bueno, la menor participación en las PASO puede implicar menor proporción de votos para el oficialismo, así que eso es uno de los riesgos. La otra pregunta me la olvidé, si me la puedes repetir. Polarización, ahí me acordé. Sí, polarización. Bien, pues es interesante. En las PASO seguramente no haya un escenario tan polarizado, hay mucha oferta electoral, estamos hablando de más de 20 candidatos a presidente, pero bueno, por lo menos 5 o 6 importantes de peso. En las PASO se va a distribuir el voto. Una vez que lleguemos a la primera vuelta y después de que las PASO haya ordenado
que sea como una gran encuesta, como una presentación de los candidatos y de la fuerza que tenga cada candidato y los votos, probablemente en una primera vuelta ya se empiece a polarizar el escenario y, por ejemplo, pase lo siguiente: si Patricia Bullrich fuera la candidata definitivamente Juntos por el Cambio y Milei saca, como tenemos hoy en nuestros números, 18 puntos, y probablemente una parte del votante de Milei que quiera que pierda el gobierno actual migre hacia Patricia Bullrich porque la vea con más posibilidades. Se dé este fenómeno del voto útil que termina siempre incidiendo y generando un escenario de mayor polarización. Déjame completar, volver atrás con el tema del ausentismo para la presidencial. En las PASO hay cierta despreocupación o no tanto compromiso. En la presidencial, ¿sí se puede seguir agudizando el ausentismo o te parece que no tanto? Yo creo que el piso de ausentismo lo vamos a ver en las PASO y en la presidencial, la primera vuelta, en la definitoria, vamos a ver un nivel mayor de participación respecto a la elección del 13 de agosto. Manuel, la verdad que te agradezco muchísimo, te paseamos por todo, te aprovechamos bien y te agradecemos mucho la participación en el programa, es muy amable. Yo te agradezco a vos, abrazo grande. Gracias, Manuel Zunino, Proyección Consultores, estuvo en Trabajadores y Empresarios. Ya volvemos. ¿Sabías que en Quilmes tenés un centro municipal de zoonosis? Podés comunicarte de lunes a viernes de 8 a 14 horas al 2204-9347 o acercarte a Avenida Hipólito Yrigoyen 273 para consultas veterinarias, castraciones, vigilancia epidemiológica y de enfermedades zoonóticas y control de plagas y vectores. Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires, un gremio fuerte y solidario que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad. Geopolítica hoy. El zoom sobre la noticia destacada del momento. La columna de Leandro Laugé. Capítulo 16, España, elecciones y reflexiones. Días atrás se llevaron a cabo las elecciones en este país europeo que dieron como resultado un virtual empate técnico entre el oficialismo del Partido Socialista y la oposición del Partido Popular. Y digo virtual empate técnico porque todavía no se sabe a ciencia cierta quién va a formar gobierno. Y me preguntarán, ¿cómo quién va a formar gobierno? ¿No gana el que tiene más votos? No. Y eso nos lleva a nuestra primera reflexión, que hay distintos tipos de democracia. Tenemos las repúblicas, en general todos los países del mundo son repúblicas, pero tenemos república con monarquía parlamentaria, república presidencialistas, república con colegio electoral. Y en este caso en particular, en España está en la monarquía parlamentaria, en donde si contamos voto por voto el Partido Popular ha tenido más de 300.000 votos que los socialistas, pero aún así, como el jefe de gobierno lo eligen los diputados que son elegidos, bueno, resulta que tus votos no valen tanto como en Argentina, por ejemplo, donde un voto sí puede consagrar a un ganador de una elección. En España no. Entonces, como decimos, está pendiente de negociación porque el Partido Socialista, haciendo acuerdos con partidos de las distintas regiones autonómicas de España, puede rasguñar por muy poquito, por prácticamente un voto, por una abstención de partidos muy chiquitos, puede al final alzarse con la victoria, aún siendo justamente el partido menos votado en esta elección. Por eso, cuando quieran sacarle el cuero o deslegitimar a otros presidentes o otras elecciones en países, acuérdense que la democracia no es como ustedes quieren. Democracias hay muchas. Segunda reflexión, justamente. En la campaña electoral se usó mucho el miedo al avance de la derecha, a la ultraderecha, en este caso de Vox, que es el aliado del Partido Popular, que sí es un partido justamente más abiertamente parecido a lo que vendría a ser los libertarios de Milei en Argentina. Pero más allá de eso, haciendo una valoración, lo importante es cómo justamente se utiliza este miedo a que venga el otro a quitarnos algo, en este caso ya tanto sea por izquierda o por derecha, como una utilización política, justamente porque el Partido Socialista tampoco es que tiene un proyecto político, como nosotros decimos acá en Argentina, no hay proyecto político, bueno, en España tampoco.
y hacen la campaña con el miedo de que gane el otro, justamente, porque al fin y al cabo, si vamos a los hechos concretos de economía, sociales y políticos, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular representan al status quo, al poder concreto español. Por eso, la utilización de la grieta está en todos los países. Hay que salir un poco de casa y ver lo que ocurre en el mundo. Otra reflexión, el fallo de las encuestas. Nadie acertó el resultado final. Esto es algo fundamental. No tienen un rigor científico. Las encuestas están mal hechas y en general responden al mejor postor. Las encuestas suelen ser una mentira acá y en la China. Por eso, esa es otra reflexión que acaba de darnos la elección en España. La anteúltima, la ficción bananera de la estabilización política. En este caso, Pedro Sánchez llamó a elecciones anticipadas porque no tenía mucho poder y al final termina reteniéndolo prácticamente a costa de hacer negociados o de hacer una negociación con partidos muy chiquitos. Y si gana, porque todavía está por ver que logre el gobierno, lo va a hacer por un amplio, un margen muy pequeño. Entonces, cuando nos quieren hacer creer de que no, tal o cual cosa es muy importante para la estabilidad política, para el funcionamiento de las instituciones, en España, si llegan a ganar otra vez el gobierno por hacer estos acuerditos y ganar por un pelo, lo van a festejar como loco. Entonces no nos comamos el verso esto de que no, en Argentina necesitamos, uy, mirá lo que dijo, uy, mirá lo que pasó, no, esto no puede ser, nos rasgamos las vestiduras. Eso es una mentira atroz. Así que saquémonos de encima esta ficción. Y vamos con la última reflexión, que es el poder real de los medios de comunicación, que estuvieron todos en contra del Partido Socialista. Y al fin y al cabo, a pesar de ser el cuarto poder y uno de los elementos más importantes en estas democracias, en este mundo que vivimos, no pudieron así torcerle el brazo al gobierno de Pedro Sánchez. Estas y más reflexiones nos ha dejado la elección, seguiremos analizándola en nuevos encuentros. Bueno, seguimos en Trabajadores Empresarios en la etapa final. Antes hablaba del besamanos de la rural y ahora yo parezco el vocero del Fondo Monetario Internacional. No lo quiero ser, ni mucho menos, quiero decirle. Pero, sin embargo, hubo fuentes autorizadas en medios que no lo querían publicar igualmente, pero que dijeron: consideramos que las medidas anunciadas por las autoridades argentinas son positivas para fortalecer las reservas y consolidar el camino del orden fiscal, variables fundamentales para fortalecer la estabilidad económica. Lo dice el Fondo Monetario Internacional, no lo dice Alberto Fernández. Así que bueno, no sé, habrá que creerles respecto de lo que tiene que ver con esta renegociación del fondo. En el final del programa, por supuesto que hoy se cumple 71 años de la muerte de Eva Perón, un personaje impresionante de la vida argentina. Amada y odiada, recomiendo lectura de muchos libros sobre el tema, porque la verdad que la vida de Evita fue impresionante, con todo lo trágico que también conlleva la vida de los muchos personajes de la Argentina, toda esta cosa muy necrofílica que tiene que ver con... estuvo muchos años su resto enterrado finalmente en un cementerio de Milán por el odio de los argentinos, una cosa de un sector de los argentinos, el amor de muchos otros, ¿no? ¿Y para qué sirve un gobierno? Bueno, sirve un gobierno porque en la Argentina sigue habiendo paritarias, cosa que durante muchos años, hasta que llegó Néstor Kirchner en el 2003, estaban suspendidas, y las paritarias en la UOM se cerró con distintos aumentos que entre junio y diciembre ahora alcanzan el 74,65%. En julio es del 20%, en agosto del 9%. Bueno, todo eso se llega a un porcentaje y que suma entre junio y diciembre 74%. Y en la Federación Empleado de Comercio lo mismo, se llega a un básico de 286.000 pesos, un piso de 286.000 pesos en el acuerdo trimestral de julio a septiembre 2023.
con incremento del 27%, y eso dividido en los 3 meses que estamos hablando, de julio a septiembre. Las paritarias, que no nos falten las paritarias en la Argentina, porque si no nuestro sueldito no va a alcanzar. Hay que pedirle eso a los candidatos que cuando hablan y nos prometen cosas, no dejar de lado las paritarias, porque está en juego nuestro salario, que es muy importante y no es un costo, por otra parte. Bueno, esto fue Trabajadores y Empresarios, Leandro Laugé en la producción periodística, Javier Martínez en la operación técnica, como siempre por Ecomedios AM 1220, y los vemos el próximo miércoles de 4 a 5 de la tarde por esta radio. Muchas gracias, hasta el miércoles. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.